para cualquier detallito. Entonces vamos a especificar el tema que vamos a ir viendo el día de hoy. De forma general, la unidad es esta, la unidad 3, la que estamos especificando. Vamos a anotarlo nosotros, unidad número 1, porque es el tema con el cual estamos comenzando. 2 temas anteriores era justamente el tema de la tierra y de geografía. Vamos a saltarlos esos 2 temas. Vamos a ir comenzando con este primer tema de forma puntual, como les digo. Geografía universal es el tema entonces. Geografía universal. Los temas específicos que vamos a ver dentro de la geografía universal es orografía e hidrografía. Esos son los temas generales, pero vamos a ir dando más datos acerca de no solamente estas 2 áreas, sino algunos detalles más que vamos a ir observando a medida que vayamos avanzando. Listo, espero que le hayan colocado el título. Como siempre les digo, al ladito siempre una libreta para ir apuntando todos los detalles. Pueden ir anotando a los costados algunos datos más que les voy a ir comentando. El primer continente que vamos a desarrollar es entonces el de América. Yo sé que siempre van a ir sacando capturitas, en algún caso está muy bien, pero no se van a quedar solamente con las capturas, como siempre les digo, sino vayan tomando nota de los datos. Vamos a especificar algunos datos específicos. Primeramente vamos a comenzar con el caso de la superficie que cubre el continente americano. Como están observando ustedes, 43 millones de kilómetros cuadrados es el área que cubre justamente el continente de América. Anótense, 43 millones de kilómetros cuadrados. Aparte de sacarle la captura, siempre anótenlo. Es el segundo continente. El primer continente es Asia, por si acaso, con 45 millones de kilómetros cuadrados, y el segundo es América, con 43. No se extrañen, compañeros, que en algún caso van a observar 42 millones de kilómetros cuadrados. Hace unos meses o semanas atrás estaba volviendo a investigar nuevamente el caso del continente americano. Se ha cambiado algo sobre el caso de la superficie y justamente en algunas páginas de internet dice 42. Entonces, nada raro que en algún momento en el examen, y siempre les digo, si tienen acceso a la posibilidad de ver exámenes pasados o tal vez bancos de preguntas, consúltenlos y vayan viendo si hay posibilidades de ver si la respuesta es 42 millones de kilómetros cuadrados. Ya por si acaso ese detalle les voy dando. A veces de institución a institución también cambia. Eso van a tener mucho cuidado, compañeros. Aquí no lo puedo forzar a alguien decirles van a anotar 43 o 42. ¿A qué me refiero? En el internet, en las páginas de internet más importantes, por decir el caso de la ONU, Wikipedia, que es una de las más consultadas, sí va a decir 43, pero en otras más 42. Y a veces los institutos, los que elaboran los exámenes, se van a datos que no son tan importantes o páginas tan importantes o textos de estudio que no son tan importantes, entonces lo colocan 42, que es el más clásico, ¿ya? Y esto va cambiando, siempre les digo, la superficie, porque en realidad nunca se ha medido un continente. Entonces, lamentablemente, no hay posibilidad de ver específicamente en qué momento o cuál es el tamaño exacto de cada continente. Sigamos. El segundo detalle es la longitud. Cuando hablamos de la longitud, yo sé que todos ya deben saber, estamos hablando de norte a sur. Entonces, la longitud es norte-sur. 16,000 kilómetros de largo, vamos a decir así, tiene el continente americano. 16,000 kilómetros. Ese es el área, entonces, perdón, esa es la longitud. Otro de los detalles importantes, la anchura. La anchura. Hay 2 datos específicos de la anchura y les voy explicando, van a ir tomando nota, compañeros. Están viendo el mapita de América ahí al costadito. Interesantemente, el dato de 6,400 kilómetros es la parte más extendida del continente. Estamos hablando desde el estrecho de Bering, donde queda Alaska justamente. Les vuelvo a repetir, el estrecho de Bering, con la B alta y G al final, ya saben, Bering,
hasta Terranova. El área en este caso entonces es Terranova. Está en latín, ustedes ya saben cuál es el significado, tierra nueva, ¿no? Entonces, esa es la anchura más extendida de todo el continente. Vean en la imagen ustedes, Brasil con Ecuador no es parte extendida, México tampoco Estados Unidos, sino la desde Alaska hasta Terranova, esa es la parte más ancha del continente. El otro detalle importante, 80 kilómetros, fíjense, hay otro dato en la anchura, es la parte más pequeña de todo el continente. El cuello de botella, vamos a decir, es el pequeño lugar más delgado de todo el continente y está ubicado en Panamá. Anótense ahí, Panamá es el lugar específico. Se lo denomina de esta manera por la angostura que tiene este territorio, el Istmo de Panamá, tal como se escucha, ITSMO, ITSMO, Istmo de Panamá. Entonces, ese es el sectorcito justamente que está desarrollando lo que es la parte más pequeña de la anchura. Listo. Ahí está el dato entonces acerca de la anchura. Está ubicado en Centroamérica entonces ese dato. Y finalmente en el caso de los habitantes, alrededor de 900,000 habitantes están ubicados entonces en el continente americano. No es una cifra exacta, como ya sabemos, va a ir cambiando en realidad la cifra por los casos de lo que ya hemos vivido en el año 2020, 2021, por el COVID, pero también por el caso de el nacimiento y crecimiento y etcétera, los datos de los censos que recién se están desarrollando en diferentes países en América. Entonces, no es una cifra cerrada completamente, pero tenemos alrededor de 900 millones de personas viviendo aquí en América. Listo, los climas pueden ir sacándole un poco la captura, no vamos a especificar mucho el caso del clima. Y vamos con más datos antes de pasar al siguiente punto. El caso de la geografía política, anótense, la geografía política. Geografía política como subtítulo y al costadito vamos a ir viendo y especificando algunos detalles importantes. Cuando hablamos de la geografía americana, estamos hablando específicamente de las áreas que cubre el continente. Una de las áreas va a ser, todos ya lo conocen, América del Norte. América Central y América del Sur. Ahí está, súper conocido, compañeros, ya que vivimos en el continente, entonces es muy sencillo de recordar eso, América del Norte, América Central y América del Sur. Pero hay un dato que quiero que anoten cerquita de lo que es América Central. Hay una área que se llama el Caribe. Vamos a mantenerlo como el clásico que está dentro de lo que es América Central. Pero ahí entre paréntesis pueden colocar el Caribe. Son todas las islas que están cerquita de Centroamérica. Estamos hablando de las islas de Cuba, República Dominicana, Haití, El Salvador y otras que están ubicadas en esa área. Listo. Otro de los detalles importantes dentro de la geografía política tiene que ver justamente con el número de países que existen en América. Anótense, 35 países independientes. 35 países independientes. Cuando estamos hablando de que son países independientes, estamos diciendo que tienen un gobierno propiamente autónomo, el caso de Estados Unidos que tiene un presidente legalmente establecido, caso de Bolivia, caso de México, caso de Cuba, caso de Jamaica, etcétera. Tiene un presidente propio, vamos a decir así, cada uno de esos países. Son 35, si ustedes buscan en el internet, y espero que hagan ese trabajito, a veces les doy algún tipo de trabajo cuando estamos en clases presenciales, busquen, cada uno de ustedes busquen los países de América para que puedan saber más fácilmente y sus capitales. Eso les voy a dar una tarea ya más personal, vamos a decir. No les voy a revisar el contenido de su estudio, por decir así, de su investigación. Y entonces
háganlo. Les puede servir muchísimo. Tal vez en alguna pregunta puede entrar cuál es la capital de Canadá, por ejemplo. El de Bolivia, el de Perú, de Argentina conocemos por el área, pero les pueden colocar la capital de Canadá o la capital, qué sé yo, de Haití o la de Panamá, justamente. El caso de México y de Panamá son dos casos emblemáticos. Tiene el mismo nombre del país, Ciudad de Panamá y Ciudad de México. Es más sencillo. Entonces, vamos tratando de hacer ese tipo de investigaciones, chicos. Aparte de estos 35, anótense, hay 23 países más que son dependientes. Les vuelvo a repetir, 23 países dependientes. 23 países dependientes. Cuando estamos hablando de dependientes, eso quiere decir que su gobierno no es autónomo, su gobierno no está en el continente, o si bien no tiene presidente específico o legal, si quieren ustedes. ¿A qué me estoy refiriendo? No estamos hablando de dictaduras, por si acaso, estamos hablando del caso de Puerto Rico, por ejemplo. Puerto Rico es un estado, se reconoce como estado, como una nación, como un país separado del resto de los demás países de América, pero si bien tiene una especie de gobernador o, entre comillas, una especie de presidente, legalmente su gobierno está en Estados Unidos. Es decir, es uno de los estados, parte de Estados Unidos. Para que me entiendan mucho mejor, como ya sabemos, aquí en Bolivia hay departamentos, 9 departamentos. Imagínense que Puerto Rico es uno más de los departamentos de Estados Unidos. Entonces, el presidente legal es Joe Biden en este caso, en la actualidad. A eso nos estamos refiriendo con países dependientes. Y hay otros más. Otro caso va a ser el caso de la Guyana Francesa. Y literal les digo, Guyana Francesa. Quiere decir que es de Francia. Ese territorio que está muy cerquita de Brasil, al norte de Brasil, van a poder ver en el mapa en algún momento, les voy a mostrar seguramente. Hay un territorio que es la Guyana y está en el norte de Sudamérica, le pertenece literalmente a Francia. Es uno más de los departamentos de Francia. Y hay otras muchas islas que son pertenecientes directamente a otras áreas, como es Inglaterra, o puede ser tal vez justamente a Francia o a Estados Unidos. Entonces, a eso se le llama países dependientes. En total, la totalidad de los países en América son 58. Siempre hagan esa diferencia, chicos, 35 independientes. Ustedes cuando investiguen los países de América, siempre les va a salir casi en la mayoría de las páginas de internet 35 países. ¿Por qué? Porque son los independientes. Pero hay en total, como les vuelvo a repetir, 58 países en toda América. Listo. Vamos con otro detalle importante que tiene que ver también un poco con la geografía humana. En el caso de la geografía humana, anótenlo como subtítulo si quieren ustedes, el caso de la geografía humana tiene que ver también con un poquito de la cultura y el modo como es que se dividen, por decir así, las regiones en América. El nombre cultural que tiene América es Abya Yala. Les vuelvo a repetir, Abya Yala. ¿Cómo se escribe la primera parte del nombrecito de América en su contexto cultural? La A, la B alta, la Y de yo, por si acaso, de yo, y la A, Abya Yala. Ese es el nombrecito entonces que se le ha colocado o con el cual se lo conocía antiguamente antes de la llegada de los españoles para el año 1492. ¿Qué significa el término Abya Yala? Anótense ahí a un costadito, tierra madura. Entonces la palabra Abya Yala había significado tierra madura. En algunos casos también tiene esta otra traducción que es un poquito más secundaria, pero también puede estar en el examen, tierra florecida. Tierra madura o tierra florecida. Ahora, ¿qué cultura ha colocado el nombre o qué cultura
ha desarrollado este nombre para este continente y del cual la mayoría de las culturas en América ha quedado, por decir así, todos de acuerdo para poder colocar este nombre de forma cultural, es la cultura guna, con G de gato, U-N-A, la cultura guna, que es, por si acaso, del sector de Panamá, del país de Panamá. Entonces, la cultura guna es la que había desarrollado justamente el término de Abya Yala. Interesantemente, hay que anotar varios detalles, a veces los exámenes son bien específicos. ¿Cuál es la lengua que utilizaba la cultura guna? Van a anotarse ahí el idioma Dulegaya, así se llama, es muy, muy curiosito, tal vez muy interesante para algunos. Dulegaya. Ese es el tipo de idioma o lengua que utiliza la cultura guna. Les vuelvo a repetir, Dulegaya. Listo, ahí ya tenemos entonces tanto la cultura como la lengua en la cual se ha escrito el nombre de Abya Yala. Otro detalle histórico, después de la llegada de Cristóbal Colón en el año 1492 y posterior llegadas de españoles a las tierras de América, interesantemente se dice en los textos de historia que Cristóbal Colón había desarrollado sus 4 viajes y posteriormente fallece en Europa, y al fallecer se cree que simplemente había tenido la idea de desarrollar una nueva ruta a lo que va a ser el país de la India, pero curiosamente hay un personaje en Europa que es un teórico en Europa en ese momento, también ha llegado aquí a América, pero interesantemente el personaje dice, yo no creo que sea una nueva ruta, y lo escribe textualmente en 2 libros que ha sacado él de su autoría, y él dice, en realidad lo que hemos encontrado o lo que Cristóbal Colón había encontrado desde 1492 es un nuevo continente. El nombre del personaje, anótense, es Américo Vespucio. Américo Vespucio. Entonces, este personaje llamado Américo Vespucio es el primer personaje, el primer europeo, si quieren ustedes, que había afirmado que Cristóbal Colón llegó a un continente nuevo, que descubrió un continente nuevo. Por tal motivo, entonces, lleva el nombre del continente. De Américo viene América. Por si acaso les nombro los 2 libros que había escrito Américo Vespucio en Europa para ese tiempo. El primer textito está en latín y dice de la siguiente manera: Mundus Novus. Nuevamente les repito, Mundus Novus. En otras palabras, Nuevo Mundo. Ese es el título del primer texto que había sacado Américo Vespucio, en el cual ha resaltado y exaltado esta idea justamente de un nuevo continente. El segundo textito no tiene el título muy adecuado, podemos decir, sobre el tema, pero es muy interesante. Carta a Soderini. Les vuelvo a repetir, Carta a Soderini. Carta a Soderini. Entonces ahí está. Son 2 textos que había escrito el personaje y a partir de ahí ya tenemos el nombrecito de América. Vamos con otro detalle importante que hay que ir resaltando también. Los nombres de América Latina o Latinoamérica. Anótense esos 2 nombres también. América Latina o Latinoamérica. ¿De dónde viene el término de América Latina o también denominado Latinoamérica? Al ladito, como una especie de definición, anótense, compañeros. Este término viene de la utilización, les vuelvo a repetir, el término viene de la utilización de las lenguas romances. Una vez más, el término viene de la utilización de las lenguas romances. Entonces, el número de lenguas, de idiomas romances que se utiliza en América
De ahí viene el término de América Latina o Latinoamérica. Les voy a especificar más en concreto. Anótense ahí 2 puntos seguidos después de la definición que les di. Después de decir lenguas romances, 2 puntos seguidos. ¿Cuáles son las lenguas romances? Anótense: español, portugués y francés. Esos son los 3 términos. Español, portugués y francés. En América Latina entonces se hablan esos 3 idiomas y los países que hablan esos 3 idiomas específicamente, a ellos se les llama América Latina. Nuevamente, le conocemos al continente como América desde Canadá hasta Argentina. En Canadá hablan francés, hablan inglés. En Estados Unidos también hablan el inglés. En México, ustedes ya saben, desde México para abajo hablan distintos tipos de idiomas, el castellano, pero en diferentes versiones. E interesantemente, solo se le llama América Latina desde México para abajo. Estamos excluyendo, porque hablan inglés y francés, estamos excluyendo al habla inglés, específicamente Estados Unidos, y algunas zonas de Canadá que también hablan inglés. Solo algunas regiones de Canadá y luego todos los países desde México para abajo se le llama América Latina. Haití, por ejemplo, es uno de los países que habla francés. Luego el portugués, ya sabemos, Brasil, y el español, el resto de los países. Tercer nombre, anótense: Iberoamérica. ¿A qué países se le conoce con el nombre de Iberoamérica? Es parte del continente, les vuelvo a repetir, Iberoamérica. Anótense: los países de habla español y portugués. Entonces, solamente le denominamos Iberoamérica a los países que hablan español y portugués. Estamos hablando entonces a todos los países menos Canadá, menos Estados Unidos, menos Haití, y hay muy pequeñas islas, como les decía, muy pequeños países que son dependientes, como el caso de Bermudas o Antigua y Barbudas, etcétera, que son pequeñas islas que hablan inglés, netamente inglés o francés. Menos ellos, el resto de países habla español, y ahí está el portugués también con Brasil. Entonces, esos países se les llama Iberoamérica. Vamos con el último nombre con el cual se lo conoce a América también: Hispanoamérica. Con H por si acaso, Hispanoamérica. En el caso de Hispanoamérica solamente se utiliza el idioma español, nada más. Entonces, los países que hablan el español en cualquiera de las versiones que nosotros ya conocemos desde México hasta Argentina, a ellos se le denomina Hispanoamérica. ¿A quiénes estamos excluyendo? Pues a Canadá, Inglaterra, Haití, las pequeñas islas que les decía, y Brasil también. El resto de países, pues, se conocen con el nombre de Hispanoamérica. Listo, compañeros. Con eso entonces hemos terminado el caso de la geografía humana. Vámonos a otro subtítulo llamado geografía física. Geografía física. Dentro de lo que es la geografía física vamos a especificar 2 temas principales: la orografía y la hidrografía, como ya habíamos comentado hace momentos atrás. El caso de la orografía, anótense a un costadito, es el estudio del terreno o de las tierras. Sí, bien sencillo, vamos a hacer la definición. Es el estudio del terreno o de las tierras. En algún caso, en algunos textos puede estar un poco más extendido esta definición. Puede decir, es el estudio o el tratado acerca de lo que son los terrenos o las características o los accidentes de cada uno de los territorios que tenemos en algún continente específico. Entonces, puede ir extendiéndose, pero aquí yo les doy la idea específica: estudio del terreno o tierras, punto. Eso es lo que tienen que ir recordando, y más o menos
sobre esa base, compañeros, vayan siempre recordando cómo puede ser la definición de lo que va a ser la orografía. Por si acaso les digo, tal vez en el examen les van a preguntar ¿a qué le denominamos orografía? Inciso A, B, C y D. Y ustedes tienen que encontrar más o menos este tipo de definición que les estoy dando. Lamentablemente no les van a colocar exactamente las mismas palabras que yo les estoy dando. Lindo sería, pero lamentablemente en algún caso les van a tener que cambiar varias palabritas para tratar de confundirles. Entonces, esta es la base con la cual tienen que recordar. Cuando estamos hablando de la orografía, ¿qué características tiene la orografía? Cuando hablamos del estudio del terreno, estamos hablando de cordilleras. Si quieren pueden ir anotándose, compañeros, qué es lo que vamos a encontrar a lo largo de lo que vamos a hacer el estudio en América. Cordilleras. Ahora, ¿a qué le llamamos cordilleras, por si acaso? Le llamamos cordilleras al grupo de montañas, ¿ya? Entonces, a un costadito pueden colocar ustedes grupo de montañas o conjunto de montañas, si quieren ustedes. Es como si estuviese en plural. Yo sé que todos ya han avanzado el lenguaje seguramente, entonces ya deben tener más o menos la idea de lo que es singular plural. ¿A qué me refiero? Cuando decimos cordilleras, directamente en su mente ya tiene que tener la idea de grupo de montañas, juntitas, muchas montañas juntitas van a estar ahí, y a eso se denomina conjunto o cordilleras en este caso. Pero también le podemos decir en plural, anótense, montañas, así ligeramente, sin denominar cordilleras, montañas. Igualito estamos hablando de un grupo o conjunto de elevaciones, si quieren ustedes, montañas. Indistintamente o como sinónimo también se utiliza el término cerros. Anótense, cerros, montañas o cerros, o decir cordillera, al final de cuentas, la idea que tenemos que tener es muchos picos, muchos nevados si quieren. Incluso ya les estoy dando más sinónimos, chicos. Ahí está, picos a veces se les dice, o nevados también se les dice. Como a veces decimos aquí en Bolivia, el nevado más alto es el Sajama. Fíjense, el nevado. No siempre vamos a utilizar el término de montaña o cerro. En Argentina, el nevado más alto o el cerro más alto es el Aconcagua. Entonces tenemos distintas versiones cómo es que se la puede denominar a las montañas en general. ¿Qué más vamos a encontrar? Anótense algunos otros datos interesantes. Montes, que son un poco más pequeños, montes, macizos, que posiblemente no van a ser nevados, macizos. E interesantemente, hay un último término que se llama mesetas. En el caso de las mesetas, son elevaciones de tierra igualito que las montañas, pero solo que terminan en planicie. Esa es la diferencia. Terminan en planicie, chicos. Un ejemplo, no sé si alguna vez, no sé si toditos son del departamento de La Paz, la ciudad del Alto. Los que lo conocen es bien accesible para ellos en su mente, pero los que son del interior, tal vez de Cochabamba, Santa Cruz, ¿qué es lo interesante acá? Que en la ciudad del Alto estamos en una región llamada la meseta del Collao, la meseta del Collao. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos elevamos al nivel del mar hasta casi alcanzar 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es una elevación como si fuera una montaña gigantesca. Y luego no hay un pico, no termina en pico, sino todo es planicie. Entonces a eso se denomina mesetas. En algún caso vamos a hablar de eso también. Listo. Ahora sí, vayan sacándole capturita al caso de América, América del Norte específicamente. Como están observando, y no hay mucho que explicar, compañeros, ahí hemos dicho, utilizamos distintos tipos de sinónimos para poder denominar a los distintos tipos de conjuntos de montañas. Están observando ahí la cordillera de Alaska, está muy cerquita a lo que hemos dicho, el estrecho de Bering. Está la cordillera costera, está las cascadas, la sierra de las cascadas, fíjense, es otro término que se lo utiliza también más o menos igual al de cordillera. Nevada, Montes Brooks, está la sierra de Baja California, Madre Occidental Oriental, montañas rocosas que están más o menos en el sector naranja que están viendo ahí en la imagen justamente, y Montes Apalaches que está al otro extremo.
que son más pequeñas, pero está al otro extremo de Estados Unidos. Entonces, esas son las montañas o conjuntos de montañas más importantes de América del Norte. Yo sé que le han sacado una capturita, vamos a ir pasando directamente al otro punto que es bien importante. Una vez especificado el grupo de montañas, lo que hay que ir determinando es justamente el nombre de la montaña más alta de América del Norte. El nombre, como están viendo, es el Monte McKinley. Anoten ese nombrecito antes de anotar cualquier otro. Ahí está Denali, pero anótenlo. Monte McKinley. Solamente así. Monte McKinley. Y les voy comentando qué más van a notar ahí al ladito. El Monte McKinley tiene una elevación de 6.194 metros de altitud. Lo que está entre paréntesis, justamente lo que está entre paréntesis, eso anoten, compañeros. He ido haciendo un poquito la investigación, como les digo, y en algún caso me ha sorprendido. El número de la altura es 6.194, no es 6.168. Ahorita les digo por qué he colocado ese otro término. 6.194 es lo que se va repitiendo. Creo que no sé si lo vi en un banco de preguntas, incluso en algún examen pasado, posiblemente la respuesta colocaban 6.194. Entonces, para que tengan en mente. Ahora sí, les voy indicando por qué aparece el nombre de Denali y por qué aparece el de 6.168. En el caso del Monte Denali, en realidad ese es el nombre cultural, vamos a decir, el nombre más antiguo que tenía esta montaña. Les vuelvo a repetir, el Monte Denali. En el caso del Monte Denali, las culturas que vivían cerca de Alaska le han colocado justamente ese término, Denali. Pero al pasar la historia de los Estados Unidos, es decir, desde 1776, la independencia para adelante, ¿qué es lo que sucedió? Ha habido un presidente de Estados Unidos de apellido McKinley. Por la historia de los norteamericanos se dice que es el mejor presidente de Estados Unidos, McKinley, y por ese motivo la gente de Estados Unidos dijo, vamos a cambiarle el nombre de el Monte Denali, que es el más alto de Estados Unidos, y le vamos a colocar el nombre de McKinley, en honor al presidente de Estados Unidos, al mejor presidente, y por ese motivo es que se le ha cambiado el nombre. Le coloco ahí Denali por un detalle más. Las personas que viven en esa área, es decir, las culturas que han formado distintos tipos de etnias en ese sector, no están de acuerdo del todo con el cambio del nombre de McKinley. Por ese motivo es que muchas de las culturas hasta el día de hoy en Estados Unidos se mantiene el nombre de Denali. Pero a nivel internacional es más famoso el nombre de Monte McKinley, como ya les había dicho, anótenlo. Ese es el nombre más importante. Ahora, el caso de la altura. Estaba investigando hace tiempito y el dato que me daba es de 6.168 metros de altitud. El caso parece ser, no sé si del todo no está confirmado, no lo he podido confirmar del todo. Parece que el área de Alaska todos conocen que es un lugar completamente nevado. Es decir, es tundra todo el año. Y en momentos de invierno va elevándose tal vez el monte por la nevada que va cayendo. Y en algún caso tal vez pueda alcanzar esa altura. Entonces, puede ser o puede no ser, ¿ya? Entonces no les voy confirmando, pero son dos datos que he ido revisando y por eso es que lo he colocado ahí, 6.168 metros de altitud y en algún caso 6.194. Pero como les digo, les vuelvo a repetir, lo que está entre paréntesis, lo vi, no sé si en algún banco de preguntas. Ahora, un último detallito para terminar este caso, compañeros. Se puede decir metros de altura o se puede decir también metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. No se olviden para nada, metros sobre el nivel del mar. Se lo abrevia, como ustedes ya saben, MSNM, ¿no ven? Metros sobre el nivel del mar, MSNM. No hay ningún problema si en el examen dice
6.194 metros o dice 6.194 metros sobre el nivel del mar. Es lo mismo. No va a cambiar el caso de la altura. Listo, vamos a la otra región que es América Central. En el caso de América Central, como están observando, hay una sola cordillera y es más sencillo para nosotros, la cordillera centroamericana. La cordillera centroamericana pasa por distintos tipos de países, como están viendo ustedes. Es 7 países por donde va avanzando hasta Panamá. Vamos a anotar los nombres de la cordillera centroamericana, es decir, de los países por donde pasa. México, sabemos que México es de América del Norte, pero por ser parte o continuación del continente, vamos a anotarlo nomás. México, Guatemala, es el segundo país por donde avanza la cordillera centroamericana. Guatemala, El Salvador, ahí está el tercer país, El Salvador. Honduras, Nicaragua, Costa Rica y finalmente Panamá. Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Son 7 países, como pueden observar ustedes, por donde va avanzando justamente la cordillera centroamericana. Ahora, otro de los detalles importantes que tiene la cordillera centroamericana es la montaña más alta de América Central. Y en este caso no es una montaña propiamente, no es un cerro, no es una sierra, sino en este caso es un volcán. Entonces el volcán es la elevación más importante de todo Centroamérica y su nombre es el Tajumulco, como están observando. Entre comillas, apenas tiene 4.220 metros sobre el nivel del mar. 4.220. ¿Por qué les digo apenas? Porque el McKinley está alrededor de 6.000 y un poco más. En el caso de Bolivia incluso, perdón que meta el tema ahorita, tenemos 13 montañas que son de 6.000 metros de altitud y un montón de montañas que son de 5.000 y después vienen los de 4.000. Entonces fíjense, el volcán Tajumulco es de 4.220 metros sobre el nivel del mar o metros de altitud y es una de las montañas más pequeñas, pero la más alta elevación de Centroamérica. Imagínense cómo estarán las demás. Están de 3.000, seguramente de 2.000, de 1.000 metros de altitud. Son muy pequeñitas las que se encuentran en el área de Centroamérica. Listo. ¿Qué más encontramos dentro de lo que va a ser América Central? Como ya dijimos, encontramos el Caribe, o como también es conocido, las Antillas. Anótense entonces ahí cerquita de Centroamérica como una de las características de Centroamérica, el Caribe. El Caribe, o llamado también las Antillas, como habíamos dicho. Vamos a leer un poquito algunas de las características que están mencionadas para ir entendiendo cómo es la situación, el despliegue de la geografía ahí en Centroamérica. Fíjense, el primer dato dice, es un arco insular. ¿A qué se refiere con insular? Está hablando de islas. Viene del verbo, perdón, de la palabra del latín ínsula, justamente ínsula significa isla en latín. Entonces dice, es un arco de islas desde Venezuela a Florida. Como están viendo en la imagen justamente, ahí dice pequeñas Antillas. Al lado derecho de su imagen, justamente van a poder ver, forma un arco. Ahí está Venezuela, desde donde dice pequeñas Antillas, y se va desplegando, como están viendo, con grandes islas como las de Cuba, hasta llegar justamente a Estados Unidos, hasta lo que es la Florida. Listo, eso está mencionando. Entonces, las Antillas había sido eso, es un arco de pura islas que es de Venezuela hasta Estados Unidos. Segunda característica dice, en este arco existen, fíjense, valles, montañas, llanuras y mesetas. En otras palabras, tenemos las mismas regiones que existen en todo el mundo en esas islas tan pequeñitas que están observando ustedes. Son pequeñitas en el mapa, pero cuando vayamos, o por decir así, cuando
lo situamos específicamente, las personas que viven ahí, mejor dicho, es extensísimo el territorio en realidad. Entonces, tiene montañas y dentro de cada una de estas, entonces hay distintos tipos de montañas altas, más pequeñas y demás. Y hay una otra característica que dice, algunas islas son puntas de montañas que sobresalen del mar. Fíjense, un detalle muy interesante de muchas de las islas que están observando ahí en el área, simplemente son puntas de montañas. Entonces hay montañas gigantescas, súper gigantescas, vamos a decir así, montañas extensísimas que están debajo del mar. En el Océano Atlántico existen montañas gigantescas y esas montañas, pues simplemente estamos viendo los picos de esas montañas y esos picos se denominan justamente para nosotros islas. Ahora, de las montañas más elevadas del área, podemos mencionar a la de Cuba, la Sierra Maestra. A medida que les voy explicando un poquito, les voy hablando también un poco de historia, chicos, para ir recordando un poquito. En realidad, la Sierra Maestra, la montaña más alta de Cuba, es una de las piezas más históricas de Cuba porque ahí se ha organizado el grupo guerrillero de Cuba a la cabeza de Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y otros personajes que han ido presionando tanto al gobierno de Cuba de Fulgencio Batista que al final lo derrotaron y se impuso justamente el socialismo en Cuba desde los años 50, terminando los 50, años 60, 61, 62, hasta el día de hoy. Para ir recordando un poquito también de historia. El otro dato, pueden observar, el último dice en República Dominicana y Haití. ¿Qué encontramos en esa isla? Una de las islas más grandes que están viendo ahí en la imagen que dice Isla de la Española. Ese es el nombre en realidad que Cristóbal Colón le había colocado, pero en la actualidad se llama justamente, perdón compañeros, se conoce con el nombre de República Dominicana y Haití. El nombre de la montaña es los macizos de Seley Hot. Están en inglés los macizos. Igual estamos hablando de montañas, pero en este caso no son nevados, hemos dicho. Los macizos de Seley Hot. Para ir terminando, compañeros, con este detalle acerca de las Antillas, van tomando nota de lo siguiente. Se divide en dos, incluso tres áreas de lo que va a ser el Caribe. Una, anótense, se llama Antillas Mayores. Antillas Mayores. Las Antillas Mayores hace referencia, anótense, a las islas más grandes del área. Entonces, ¿de qué islas estamos hablando? A revisar ahí rapidito, les menciono simplemente en el video, lo pueden revisar después. Está Cuba, como están observando ahí en la imagen. Está también lo que dijimos, República Dominicana, está Haití. Están otras islas que también son llamadas Puerto Rico o Jamaica o las Islas Vírgenes, por ejemplo. Son distintos tipos de islas que tienen una extensión territorial un poco más grande que las demás. Entonces, la primera área del Caribe son Antillas Mayores. La segunda subdivisión, anótense, Antillas Menores. Dentro de las Antillas Menores, ya sabemos, es una extensión más pequeña, más reducida. En otras palabras, son islas más chiquititas, más pequeñas. Como por ejemplo está Barbuda. Es un nombre que tiene una de las islas hasta la actualidad. Barbuda. Y otro se llama Granada. Ahí está. Barbuda y otro se llama Granada. Incluso hay una última subdivisión, anótense, Antillas continentales. Ahora, dentro de las Antillas continentales estamos diciendo que están más apegadas a cada uno de los continentes, ya sea América del Norte, de Centroamérica o ya sea Sudamérica. Están más unidas, más cerquita. No están completamente unidas, están más cerquita. El ejemplo más clarito es Trinidad y Tobago. Son dos islas que forman un país. Se llama de esa manera, Trinidad y Tobago.
Trinidad y Tobago está cerquita, cerquita de lo que es Venezuela. Está al frente, vamos a decir, de las costas de Venezuela. Trinidad y Tobago. Otro de estos, Barbados. Otra de las islas continentales. Barbados. Listo. Ahí está. A eso se denomina entonces las Antillas, compañeros. Vamos con el otro, que es América del Sur. En el caso de América del Sur, yo sé que le han sacado una capturita ya. Vamos a comenzar con lo que está ubicado al oeste de Sudamérica. Y todos ya lo conocen, la Cordillera de los Andes. La Cordillera de los Andes es la cordillera más extensa del planeta. Hay otra cordillera que se llama la Cordillera de los Himalaya, que está ubicado justamente en Asia, pero ese es muy pequeñito comparado a la longitud que tiene la Cordillera de los Andes aquí en América. Tampoco la Cordillera de los Apeninos o de los Alpes que está en Europa no se acerca ni por si acaso. Se ubica en 7 países, como están observando, y se los voy agrandando un poquito la imagen. Aparece por 7 países igualito que la cordillera centroamericana. Pueden ir anotando ahí los nombres justamente de América del Sur, es decir, los nombres de los países por donde avanza la cordillera de los Andes. Venezuela, muy poquito del territorio de Venezuela, pero desde ahí comienza la cordillera. Luego está Colombia, como pueden observar. Ecuador, Perú, Bolivia, que son 3 países que están culturalmente unidos. Ahí está Ecuador, Perú, Bolivia. En Bolivia se divide en 2 sectores que van a ser la cordillera real y la cordillera oriental occidental, que vamos a ver más adelante en el caso de el tema de geografía de Bolivia, pero les voy adelantando varios de los temas que vamos a ir viendo. Y una vez que está saliendo de Bolivia, pues vuelve a unificarse la cordillera para salir por el sur, para ubicarse en Chile y Argentina justamente, terminando la cordillera de los Andes. Listo. Como están observando, algunos datos interesantes. La longitud desde Venezuela hasta la Argentina, entonces mide 7.240 kilómetros de extensión. Es prácticamente toda Sudamérica. La anchura también es un dato muy interesante. Es un aproximado, ojo, por si acaso no es una cifra cerrada completamente, no todo va a ser 300 kilómetros, son datos de 300 kilómetros en algún caso, de 280 kilómetros en otro, de 250 o incluso puede ser 310 de anchura. Como sabemos, la cordillera, las montañas no están específicamente creadas, entre comillas, cuadrado, de forma cuadradita, entonces por eso es que va subiendo, bajando de anchura. Pero es un aproximado. La altura también es otro aproximado. El aproximado en este caso es de, como están observando, 4.000 metros de altitud. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las montañas en América del Sur son de 4.000 metros de altitud. Pero como ya les adelanté, tanto en Chile como Argentina y como Bolivia, hay muchos países que tienen altitud de 5.000, 6.000 metros. Son, entre comillas, pocas, sí, pero tienen esa altitud inclusive, compañeros. Listo, muchos datos más que hay que ir analizando un poco en el caso del continente americano. Entonces, el día de mañana vamos a ir avanzando más sobre esto. Ahí quedamos el día de hoy, compañeros. Espero que les haya sido grato y importante. Bendiciones, que les vaya muy bien en esta semana.